que hay problemas para viajar, me comentaban los hermanos. El tema del combustible, colectivos no están regulares como debe ser, y hay hermanos que tienen una distancia para ir. Así que por eso vamos a abreviar un poquito los horarios para terminar un poquito más antes el culto y que los hermanos puedan viajar. Si no, no es bendición, ¿no? Si va a la ruta y tiene que quedar ahí hasta, ¿no es cierto?, quién sabe qué hora, no es bendición tampoco, ¿no? Y bueno, mañana hay culto en todos los anexos, a donde usted puede visitar, y los cultos son más temprano, porque mañana los cultos son a las 18 horas en Sol y Verde, en Del Viso y en Loma Hermosa. Cualquiera de los lugares usted puede concurrir para tener un culto día domingo. Y bueno, agradecido a Dios, el domingo pasado con mi esposa nos fuimos a La Plata, estuvimos con Mano Claudio desde temprano hasta, bueno, casi las 11 de la noche cuando volvimos, y pudimos recorrer, visitar a algunos hermanos, estar en ese nuevo lugar que se ha abierto, donde hay un buen grupo de gente, muy entusiasmados los hermanos allí, queriendo levantar un pequeño templo, ¿no?, para cobijarnos. Ahí estamos en un galpón al aire libre, pero bueno, me decían ahí, vamos a hacer una capilla. Así que ore por ello, están con muchas ganas de que las reuniones continúen. Es un lugar en medio de algunas estancias. Allí trabajan grupos de gente, hacen los cultivos y bueno, se ha comenzado las reuniones. Gracias al Señor, había unas cuantas personas escuchando el culto. Y bueno, volvimos muy contentos, muy felices que se está extendiendo la obra, que está habiendo una puerta nueva. Allí está más o menos a 10 kilómetros de donde está la iglesia en Rotonda de Alpargatas. Allí es en realidad Berazategui, ¿no? ¿Sí? Es la localidad de Berazategui. Nosotros le conocemos por La Plata, pero en realidad es Berazategui, ¿no? Estamos cerca de Rotonda de Alpargatas, y ahí está el templo, lo que sería la central en ese lugar, y ahora se está abriendo a 10 kilómetros en un lugar que se llama El Peligro, ¿no? Y lo único que no me gustó el nombre, ¿no? Vamos a buscarle otro nombre, porque, ¿no?, para un anexo que se llame El Peligro no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si le encontramos algún otro nombre allí, ¿no? Y también estuvimos en un lugar allí también que se llama en Romeo, donde está la cárcel del Melchor Romeo. Bueno, estuvimos cerca, hay también todo un pueblo, una ciudad, y hay también un grupo de hermanos allí que se han bautizado, que están muy contentos y nos han hospedado, nos han recibido con mucha alegría. Así que estuvimos todo el domingo en esta recorrida, pero hemos vuelto felices de ver lo que Dios está haciendo también en esos lugares, ¿no? Oración por los hermanos que están trabajando allí, por Claudio que está a cargo y los compañeros de él, ¿no?, que están con muchas ganas también. Así que bueno, este ha sido la novedad, y bueno, vamos a estar entonces ya preparándonos para la cena el fin de semana que viene, para la reunión de ministerio y también para esta visita a Campo Viera, si Dios prepara que podamos estar allí compartiendo su celebración de aniversario. Así que los que tengan deseo de ir, hable conmigo, vamos a organizar. Les digo, lo único que quieren saber allá es cuántos van, quiénes van, para poder manejarse, ¿no es cierto?, con el hospedaje. Así que me parece correcto esto, así que estamos orando por esto. Bien, vamos a compartir ya la palabra del Señor, estamos transmitiendo también en las redes, grabando.
Así que Dios bendiga a los hermanos, los amigos de las redes que nos acompañan, nos siguen casi todas las reuniones de día sábado. Bien, estaba escuchando el evangelista que hablaba de las cárceles, de las prisiones, y pensaba en esto, ¿no? Que Jesús vino a dar apertura de cárcel, ¿no? Es cuando comienza su ministerio, Él se presenta de esta manera. En Lucas capítulo 4, vamos a dar lectura en el versículo 18. Él dice de esta manera, dice que abrió el libro del profeta Isaías, el rollo. En ese tiempo no existía la Biblia, eran pergaminos, pero en las sinagogas y en los templos se acostumbraba a leer estos rollos de las Escrituras, Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, pero se movían con el Antiguo Testamento, la palabra del Señor, y dice que Jesús lee un pasaje del profeta Isaías en donde está escrito así, en el verso 18 de Lucas 4, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar ciego vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Ese es el ministerio, la esencia del ministerio. Esto estaba profetizado en Isaías, que el Señor iba a realizar e iba a hacer esto en su ministerio cuando se manifestara, ¿no? Y él está diciendo, ¿no? Porque luego que todos escucharon la lectura de estos pasajes, él tomó asiento y les dijo a todos los que estaban presentes, esta escritura hoy se ha cumplido en vuestros oídos. Palabra, una profecía que estaba escrita de miles de años antes que el Mesías apareciera, y ahora que el Mesías comenzaba su ministerio, él decía, esta escritura hoy se ha cumplido en vuestros oídos, ¿no? Es decir, esto es lo que vino a hacer el Señor. Bueno, sabemos, ¿no?, que vino a dar las buenas noticias, las buenas nuevas, la predicación del Evangelio. Buenas nuevas es el Evangelio, la predicación, el plan de Dios, esas son las buenas noticias. Pero dice también vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a sanar las heridas del alma. Allí no llega la medicina, allí no llegan los antibióticos, allí no hay ninguna especialista que pueda curar las heridas del alma, ¿no? Eso lo puede hacer solamente Dios, ¿no? Y él dijo, vine a sanar a los quebrantados de corazón, pero bueno, dar vista a los ciegos, ¿no es cierto? Iluminando espiritualmente al hombre, que el hombre sin Dios está ciego, no tiene visión, no tiene vista espiritual, aunque sus ojos físicos funcionen bien, no tiene vista espiritual. Así estábamos todos nosotros y un día recibimos luz y recibimos visión, ¿no? Y entendimos el plan de Dios. Pero bueno, también dice, no, vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué el año agradable? Porque se cumple el plan que estaba ya determinado de allá en el huerto de Adán y Eva. Allí ya estaba determinado. Recuerde que en el medio del huerto había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y ese árbol no le fue permitido a nuestros antiguos padres a que lo tocaran. El árbol de la vida era Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Esto quiere decir que ya en el huerto ya estaba preparado Cristo, el plan de salvación ya estaba preparado y a su tiempo se manifestó. Por eso le llama a ese tiempo el año agradable o el tiempo agradable de Dios, porque fue revelado ese plan de salvación y nosotros hemos alcanzado, ¿no es cierto?, misericordia. Pero hay dos ítems en lo que lee el Señor del profeta Isaías que habla de liberación.
Pues dice, he venido a pregonar a los cautivos libertad y he venido a poner en libertad a los quebrantados. Habla de libertad y bueno, podríamos decir que muchos que hemos venido al Señor no le hemos conocido dentro de una prisión. No hemos estado encadenados, no hemos estado detrás de barrotes. Gloria al nombre del Señor, pero habla de las prisiones espirituales, que muchas veces son más seguras y más inexpugnables que las prisiones normales, a donde, ¿no es cierto?, cuando uno comete un delito va a parar allí, ¿no? Prisiones que nos privan la libertad, que nos encierran, ¿no? Yo tengo en mi juventud casi un año de estar en prisiones militares, ¿no? Y bueno, experimenté siendo muy jovencito lo que significaba ser privado de la libertad. No hay nada más hermoso que la libertad, no hay nada más maravilloso que el hombre puede tener en su vida, es la libertad de levantarse, de ir, de caminar, de andar por donde quisiéramos. Bueno, la prisión es la privación de esa libertad. Usted no puede hacer lo que quiere, usted no puede ir donde quiere, usted está encerrado, ¿no? Y bueno, yo le voy a leer un pasaje enseguida que tipifica también esto, que Jesús, ¿no?, venía a poner en libertad, pero una libertad espiritual. No está hablando de cárceles de hierro, de cerrojo de bronce, está hablando de una libertad espiritual, que Él vino a poner en libertad a los cautivos. Porque hay prisiones que no son de hierro, pero son prisiones al fin que aprisionan a millones, a miles de personas, hombres, mujeres, no interesa la edad, no interesa la condición, están aprisionados. A veces son prisiones mentales, a veces son prisiones emocionales, a veces son prisiones espirituales, pero son prisiones. No tienen barrotes de hierro, y tampoco cerrojos, pero son más duros que cualquier cárcel física. No, gloria al Señor, donde hay ataduras, muchas veces que le atan al ser humano. Esto es lo que Jesús está diciendo que Él vino a hacer, poner en libertad a los cautivos, los que están cautivos de pecado, de maldiciones, de ataduras demoníacas, de brujería. No, hay diversas ataduras. Yo no creo en ese mover que hay en donde atan los demonios. Lo he enseñado muchas veces. Los demonios no pueden ser atados. No hay manera de atar los demonios. Esto es un verso místico que ha aparecido en el Evangelio, de atar al hombre fuerte, de atar a Satanás y atar a los demonios. No se les puede atar, porque si los que lo atan de verdad, ¿por qué andan sueltos? ¿No? ¿Por qué se sueltan? ¿No los atan bien? ¿Qué es lo que pasa? Porque andan sueltos, no hay manera de atarlo. Y si alguien sabe cómo atarlo, que me enseñe a mí, porque yo en 50 años no he aprendido cómo se puede atar un demonio. Ahora sí los demonios atan a los seres humanos. Esto sí es bíblico. No, porque Jesús muchas veces liberando a personas, Él decía, convino que desatara a esta persona que Satanás la había atado por tantos años, ¿no? Una vez una mujer encorvada que no se podía enderezar, el Señor le sana, le liberta, y bueno, empezaron a murmurar porque lo hizo en un día religioso en que estaba prohibido trabajar, un día de reposo, y el Señor es cuando Él dice esta verdad que nos quedó registrado en las páginas de la Biblia. No convino desatar de esta ligadura que Satanás había atado a esta persona por 18 años. No convino desatarla en día sábado. Gloria al Señor, ¿no? Ahí entendemos que hay ataduras espirituales. Gloria al Señor que ata a las personas. La atadura, como decía antes, puede ser de pecado, puede ser de maldición, puede ser de una brujería, puede ser una atadura demoníaca. Gloria al Señor. Y esto es lo que Jesús vino a poner en libertad. Gloria al Señor. Porque hay un carcelero
implacable, ¿no? Como hablaba el evangelista en Isaías 14, habla de este carcelero, ¿no? Implacable, impiadoso, que no tiene compasión ninguna. Está hablando de Satanás. Gloria al Señor. Y hablando de Satanás, todo el capítulo 14 de Isaías habla de la obra de Satanás, quien hería a los pueblos, enseñoreaba de la gente, los perseguía con crueldad, los enfermaba, debilitaba a la gente, hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos. Dice, puso al mundo como un desierto, el versículo 17, el que puso al mundo como un desierto y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Alabo el nombre de Dios. Este carcelero es implacable. Cuando él aprisiona a alguien, jamás le deja libre. Gloria al Señor. Le cautiva, le encadena, le ata, gloria al Señor, y le ata muchas veces hasta la muerte, hasta la destrucción. Él no tiene, yo miraba todo este asunto político de Milagros Sala y el presidente viajando para visitarle, está enferma, está en un hospital, y se fue el presidente a verle, a hacer una jugada política, porque le aconsejó a los jueces que muevan los expedientes de esta mujer, ¿no?, que está condenada, y muchos pensaban que el presidente podía indultarle. Vuelvo a decir, porque es una aliada política que trabajaba muy cerca de Cristina, del kirchnerismo. Todos conocemos la historia. Yo no voy a hablar de política, no me corresponde. Pero quiero tomar la figura, el ejemplo. Gloria al Señor, porque escuchaban la radio los periodistas diciendo, Fernández no puede indultarle a Milagros Salas, porque Milagros Salas está juzgada por ¿no es cierto?, por la justicia provincial de Jujuy, y el único que puede indultarle es el gobernador de Jujuy. No puede interferir el presidente, por más que su investidura es la mayor, la más grande, no puede interferir en los asuntos de una provincia. El único que le puede indultar es el gobernador de Jujuy. Y el gobernador de Jujuy ni está por hacer esto, ¿no? Entonces pensaba yo, ¿no?, en ese carcelero que no abre la cárcel a ninguno, gloria al Señor, y en Jesucristo que vino a indultar a los que estaban cautivos. ¿Sabe lo que es un indulto de un gobernador, de un presidente? Cuando firma, ¿no es cierto?, ese documento, le abren las cárceles y se va a su casa. La causa, la condena, lo que fuera, queda sin efecto. Porque la máxima autoridad, a veces los reyes hacían esto, ¿no? He predicado muchas veces sobre un rey de Babilonia, ¿no?, que indulta a un rey de Jerusalén, Joaquín, que estaba preso 37 años, porque otro rey lo había cautivado, lo había derrotado y lo arrastró y lo metió en la cárcel. Y no solo a él, a su mujer, sus hijos, su madre, sus hermanos, toda la familia de este rey de Jerusalén fueron a parar a Babilonia, y estuvo 37 años preso, hasta que asume un rey piadoso, misericordioso, que se interesa de este asunto y va a la cárcel y lo indulta, lo saca, le cambia las vestiduras de prisión, le viste dignamente, lo sienta en su mesa cuando era un condenado que quizás estaba pensando que iba a morir ahí adentro, pero llegó la misericordia. Y cuando vino Cristo, vino la misericordia para el ser humano.
Cuando vino Cristo, ¿no es cierto?, se abrieron esas prisiones y nos puso en libertad. Gloria al Señor. Y somos verdaderamente libres, porque Jesús dijo: al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Porque a veces no entendemos la libertad hasta que la perdemos. El que no ha perdido la libertad nunca, no entiende de lo que tiene. No entiende de lo que disfruta. No entiende el valor de ir a donde quiere, de levantarse a la hora que quiere, de acostarse cuando le da la gana, de comer lo que le da la gana o no comer. Cuando usted está privado de la libertad, usted no es dueño de su vida. Usted no es dueño de su tiempo. Usted no elige la comida, no elige la ropa, no elige los horarios, no elige nada. Absolutamente nada. Nosotros estábamos en esta condición cuando éramos jovencitos y teníamos que esperar el horario para salir media hora a tomar sol en el patio y luego volver al calabozo. Gloria al nombre del Señor. Y era un calabozo militar. No era una prisión donde hay patio, televisión. Y yo he visitado las prisiones por causa del Evangelio. He ido a predicar en esos lugares. Gloria al Señor. Y bueno, muchos están mejor que en la casa. Me recuerdo un pródigo que visité en muchas cárceles de Argentina, porque lo trasladaban. Y donde lo cambiaban yo iba. Y él tenía televisor dentro de su celda. Y tenía el cassette, cuando había esos cassettes HB2, no sé cómo eran esos cassettes grandes de película. Y él tenía cassette. Y tenía, ¿no es cierto?, herramientas, y tenía radio, y tenía de todo. Cuando le recuerdo que le visité en la cárcel de Campana, en la hora de visita, llegué allá y él me dijo: ¿qué querés comer? Yo, ¿cómo que quiero comer? Sí, ¿qué querés comer? Dice: ¿querés asado? ¿Querés ravioles? ¿Pollo? ¿Qué querés comer? Y le digo: bueno, vamos a hacer un raviol con pollo. Llamó un preso por allá, que era como sirviente de él. Dijo: prepárame allí un raviol con pollo, ponerle tomate natural, no le ponga conserva. Bueno, anda haciendo. Y el preso corrió allá a prepararle la comida. Y yo me asombré y le digo: está mejor que en tu casa. Como algunos, por eso algunos no quieren salir de ahí, porque tienen servidumbre, tienen lo que quieren, ropa de primera. Estaba mejor que en casa y todo gratis, no tiene que trabajar. Cuando sale afuera tiene que trabajar para pagarse esos gustos, ¿no? Si los quiere. Gloria al Señor. No estoy hablando de esas cárceles comunes, estoy hablando de una cárcel militar. El calabozo tenía 70 centímetros por 1,80 m, a donde cabía una colchoneta en el piso. De día envolvíamos la colchoneta para poder caminar en ese 1,80 m, totalmente sin ventana, oscuro. Ahí estábamos, ahí yo estuve casi un año. Gloria al nombre del Señor. Y aprendí a valorar la libertad, lo que significa no tener, ¿no es cierto?, condicionamiento de horario, porque hay un horario allí para dormir, hay un horario para la comida, hay un horario para salir al patio a tomar sol, hay un horario para todo. Usted no es dueño de su tiempo, no es dueño de nada. Usted tiene que sujetarse a la disciplina de ese lugar, de esas cárceles, ¿no es cierto? Estoy hablando en esta noche. Así son las cárceles espirituales. No eres dueño de tu vida, porque cuando estás encarcelado mentalmente, emocionalmente o espiritualmente, no eres dueño. Eso lo puede decir alguien que cayó en la adicción de la droga, o cayó en el alcohol, o cayó en alguna otra adicción. No es libre, ¿no? Piensa que es libre, pero no es libre. No puede hacer lo que quiere, está dependiendo de algo
está atado en algo. Hay atadura, gloria al nombre del Señor, y un carcelero que nunca le va a poner en libertad, implacable. No hay indulto que valga. El único que le puede poner en libertad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado el nombre del Señor, que te puede hacer verdaderamente libre. Porque si yo soy esclavo de la droga, no soy libre. Si yo soy esclavo del tabaco, no soy libre. Si yo soy esclavo de otra adicción o de otro pecado, no soy libre. Jesús dijo, los voy a hacer verdaderamente libres. Pero para eso necesitas que Cristo te rompa las prisiones, las cadenas y te liberte. Quiebre las ataduras y te haga verdaderamente libre. Gloria. Porque Satanás no liberta a ninguno. Dice la Escritura, Él no abre la prisión de nadie. Si no vienes a Cristo, te mueres en la cárcel. Gloria a Dios, te pudres en la cárcel. No vas a salir nunca en libertad. Lo único que tiene la capacidad, como pasa con el gobernador de Jujuy, si Milagro Sala quiere irse a la casa, tiene que conseguir que el gobernador de Jujuy firme el indulto. Porque ni siquiera Fernández ni Cristina pueden hacer esto. Tiene que ser el gobernador de Jujuy. Porque fue condenada por la justicia de Jujuy. Así estaba escuchando, ¿no? Así funciona la ley. Gloria al Señor. Ahora vamos a dar lectura en el capítulo 12 del libro de los Hechos, donde vamos a encontrar la figura de lo que le sucede al ser humano y cómo acontece la liberación. Y lo vamos a encontrar en la figura del encarcelamiento del apóstol San Pedro, una historia muy conocida. Pedro va a parar a la cárcel por causa de predicar el evangelio, porque estaba prohibido por ley que predicaran el evangelio. Y usted sabe, Pablo mismo fue a parar muchas veces en la cárcel por esa causa. Y muchos no llegaban a salir porque, como Jacobo, fue ejecutado directamente desde la cárcel. Encarcelado primero y ejecutado luego. Muchos no lograban sobrevivir a esas prisiones. Pedro iba a sobrevivir porque dice en el versículo 5, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto va a ser la diferencia, la oración de la iglesia. Usted sabe que muchos de nosotros hemos alcanzado a conocer a Dios por la oración de alguien. Por la oración de una madre, de una abuela, un amigo, un pariente. La oración mueve la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Y nos hemos alcanzado la libertad espiritual porque alguien oraba por nosotros. Dice que acá en la iglesia se puso en oración cuando llegó la noticia que Pedro había sido encarcelado. Y mire que Pedro tenía una custodia de 16 soldados romanos. Ni un homicida, ni un asesino múltiple tiene esta clase de seguridad. No solo tenía 16 soldados designados para cuidar a un predicador. No era revolucionario, no era político, no era un delincuente. Era un predicador, pero las autoridades les preocupaba tanto la predicación que trataban de parar como sea la iglesia. Que la iglesia no avanzara. Y la manera era persiguiendo a los líderes, a los pastores. Gloria al nombre del Señor. Ahí estaba custodiado por 16 soldados. Y dice que
en la costumbre de Roma, se le encadenaba, se le ponía los pies en un cepo. El cepo, una gran madera que tenía los hoyos para los tobillos, que se cerraba con una bisagra y se colocaba un candado en la otra parte. Eso era imposible de zafarse. Pero además de esto, se le encadenaba las muñecas a un soldado de un lado y a un soldado del otro. Los soldados encargados de custodiarlo, si se les escapaba, lo pagaban con su propia vida. Eran ejecutados. Por eso cuando Dios en otra oportunidad liberta al apóstol San Pablo, dice que envía un terremoto a la cárcel y las prisiones de todos se abren y las cadenas se caen de las manos. El carcelero, dice la historia en el libro de los Hechos, se quiso clavar sobre su propia espada. Cuando dice, ¿no es cierto?, vio las prisiones abiertas, el carcelero se apoyó sobre su propia espada para suicidarse. Y no lo hizo porque Pablo pegó un grito y le dijo, no te hagas daño, porque ninguno nos escapamos, estamos todos aquí. Y eso evitó que se matara, porque era más preferible quitarse la vida por mano propia que caer en manos de las autoridades, donde iba a ser torturado hasta la muerte, porque se le escaparon los presos. Pedro estaba de esta manera con 16 soldados. Dice el verso 6, Herodes le había de sacar aquella misma noche y le iban a sacar para ejecutarle. Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guarda delante de la puerta que guardaban la cárcel. Ahí estaba en esa custodia. Ahí dice encadenado a un guarda de cada lado. Y ahora va a acontecer la respuesta de la oración de la iglesia. Dios le va a libertar a Pedro. Pedro esa misma noche va a aparecer a donde los hermanos estaban reunidos orando por él. Se va a presentar a donde los hermanos estaban congregados. Esa misma noche, libre. Tan libre que Pedro pensó que veía una visión cuando quedó en la calle, cuando pisó la calle. Él pensaba que estaba soñando, que estaba viendo una visión. Alabo el nombre del Señor. Y tuvo que ser convencido de que estaba libre. Pero vuelvo a decir, en la figura del encarcelamiento y la liberación de Pedro, está prefigurado lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Estaba Pedro encadenado a dos soldados romanos en la cárcel. Y dice el verso 7, el ángel del Señor sobrevino. Y una luz resplandeció en la cárcel. E hiriendo a Pedro en el lado le despertó diciendo, levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, rodéate la ropa y sígueme. Saliendo le seguía y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pensaba que veía visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se abrió de suyo. Salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Primera cosa que acontece, que no había televisión y reproductor de video en esas cárceles. No había siquiera luz eléctrica. No había servicio. Era una cueva, una catacumba. Estaban excavadas debajo de la ciudad de Roma, en pasadizos, en túneles, hechos de piedra, con rejas de hierro. Allá adentro metían a los reos.
Ellos encadenaban a esas paredes, a esas piedras. Vuelvo a decir, en este caso, con 2 guardias a los lados, custodiándole. Primera cosa que sucede, dice allí, una luz resplandeció en la cárcel. Hubo una iluminación dentro de ese lugar oscuro, dentro de esas tinieblas, porque no se veía nada y no había iluminación. Estaban en la oscuridad absoluta. Pero dice, primera cosa, resplandece una luz. Eso fue lo primero que Dios hizo con cada uno de nosotros. Nos iluminó. Nos trajo luz en las cosas espirituales. Porque estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad. Gloria. Gloria al nombre del Señor. No sabíamos de un Dios, no sabíamos de la palabra, no sabíamos del Espíritu Santo, no sabíamos del plan de Dios. Estábamos ciegos. Por eso dice Jesús allá en Lucas capítulo 4 que vino a dar vista a los ciegos. Primera cosa, se iluminó la prisión en esa oscuridad. Hubo una luz que resplandeció allí. Primera cosa. Y dice, después de esa luz, el ángel hirió a Pedro en el costado. Porque Pedro estaba durmiendo. Y el ángel le iba a despertar. Nosotros fuimos despertados del sueño de la muerte. Nosotros estábamos durmiendo espiritualmente. Yo personalmente, 50 años que conozco a Cristo, pero yo no sabía siquiera que tenía un alma. Yo no sabía lo que era el Espíritu. Yo no sabía lo que era Dios. No sabía de Cristo. No sabía de la Biblia. Era totalmente incrédulo, ateo. Así fui criado. Alabo el nombre del Señor. Estaba dormido espiritualmente. Alabo el nombre del Señor. Y fui despertado. Fui despertado y entendí que había algo más que lo material, que la carne, la sangre, que tenía algo más que carne y sangre y hueso. Alabo el nombre de Dios. Estamos dormidos, pero cuando esa luz resplandece y cuando la palabra de Dios nos toca, gloria, tenemos que despertar. Por eso decía Pablo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gloria. Alabado el nombre de Dios. Tenemos que despertarlo. Porque estamos dormidos espiritualmente cuando el Señor nos llama. Dice que Pedro fue herido. Es decir, que no fue allá como mamá cuando despertaba al hijo adolescente. Levántate que es tarde, tenés que ir a la escuela, ya está hecho el café con leche, ya está la tostada. Y mamá iba y volvía y iba y volvía a la habitación hasta que el niño se desperezaba y se iba a desayunar. Acá era cuestión de vida o muerte y por eso muchos somos heridos para conocer a Dios, porque si no somos heridos, nunca nos vamos a acercar a Dios, nunca vamos a pensar en Dios, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, la vida nos tiene atrapados, gloria. Necesitamos ser heridos. Cuando el hombre es herido, no me acuerdo cuando luchaba con mi hijo adolescente, yo no lo hería, pero le tiraba un jarro de agua fría. Y ahí pegaba un brinco y se levantaba en la cama, porque si no, me pasaba las horas yendo y viniendo a la habitación y no lo podía sacar para que cumpliera sus compromisos. Entonces, de último me cansaba, le tiraba un jarro de agua. Y ahí se despertaba sí o sí. Alabo el nombre de Dios, ¿no? Y esto hizo el ángel. No fue allá Pedro diciendo, Pedro, mira, me está la orden del rey Herodes para cortarte la cabeza, pensalo bien que vas a hacer. No, tenía que pegar un brinco Pedro. Tenía que despertarse, tenía que salir de ahí como sea, si quería salvar su vida. Entonces el ángel lo hiriera en el costado. No sé si le dio una patada, no sé cómo fue el asunto. El asunto fue que
Pedro pegó un salto. Ya no podía estar somnoliento, ya no podía estar perezoso, porque hubo algo allá que le lastimó. Alabo el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y a veces somos lastimados de Dios. Un matrimonio que se quiebra, una familia que se rompe, un trabajo que se pierde, algo que nos sacude la modorra, algo que nos sacude del sueño, el sueño espiritual, y despertamos, porque Pedro tenía que despertarse. Gloria al nombre del Señor. Dice, le despertó. ¿Cómo que no? Alabo el nombre de Dios. Se le pasó todo el sueño que tenía. Se despertó. Y una vez que se despertó, le dijo el ángel, levántate prestamente. Hay algo que tú tienes que hacer que no lo va a hacer Dios. Hay algo que yo tuve que hacer hace 50 años atrás. Hay algo que tienes que hacer ahora, esta noche, que no lo va a hacer Dios. Alabado el nombre de Dios. A veces pensamos que todo le queda a Dios. No, pero hay una parte humana. Hay una decisión del hombre. Pedro podía quedarse ahí en el suelo. La orden fue levántate prestamente. Usted sabe, cada vez que Jesús hizo un milagro, acompañó de aquellas palabras, levántate. Alabado el nombre del Señor. Carga tu camilla, gloria. Alaba al Señor. Levántate y sígueme. Siempre hubo una acción de la persona. Y acá tenía que haber una acción de la persona. Yo tuve que reconocerme pecador, arrepentirme y recibir a Cristo como mi Salvador. Alabo el nombre de Dios. Siempre hay una acción del hombre. La oferta está, la oportunidad viene. Dios te ama y te busca y te llama, pero tenés que responder ese llamado. Tenés que decir, sí Señor, yo acepto. Sí Señor, yo te recibo. Sí Señor, yo me reconozco. Gloria. Alabado el nombre de Dios. Se levantó. Levántate prestamente. La primera acción. Levántate. Y cuando se levantó, recién ahí, las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria al nombre de Dios. Recién ahí se le cayeron las cadenas. Había una atadura todavía en la vida de él. Gloria. Las prisiones estaban abiertas. La cárcel estaba iluminada. El ángel lo estaba sacudiendo y se estaba despertando. Pero para que las cadenas se cayeran, él tenía que accionar, tenía que responder. Y cuando él responde, las cadenas se caen. Alabado el nombre de Dios. Gloria. Mientras no haya una respuesta, vas a seguir arrastrando esas cadenas. Hay creyentes años dentro de la iglesia y arrastran las cadenas todavía. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque Dios espera una decisión. Dios espera un compromiso. Alabo el nombre de Dios. Eso estaba tipificado cuando el ángel le dice, levántate prestamente. Y él sí pensaba en aquellas cadenas. No sé qué pasaron con los guardias. Quizás los guardias estaban petrificados. Quizás los guardias romanos habían caído al suelo, no sé. Pero él todavía estaba encadenado y cuando él obedece y se levanta rápidamente, las cadenas se cayeron de las manos. Alabo el nombre de Dios. La última atadura desapareció. Hay creyentes atados. Gloria al nombre del Señor porque no toman decisiones. Porque dudan. Porque especulan. Gloria al nombre del Señor. Porque razonan. Alabo el nombre de Dios. Pedro no tenía que razonar ni especular, ni tenía que pensar mucho. Tenía que obedecer. Levántate y pegó un brinco. Cuando se levantó, las cadenas se cayeron de las manos. Y no termina ahí. Yo miro siempre esta palabra y la examino. ¿Y sabe lo que nos gustaría a nosotros? Que Pedro fuera tirado allá en el medio de la calle.
y le dijera al Señor, andate a casa. ¿Por qué todo este esquema, gloria, no está allí para entretenernos, no para entretener a los chicos? Está allí porque tiene un sentido, tiene un propósito. Alabo el nombre de Dios. Podía abrir los barrotes, las puertas de hierro y podía decirle, andate a casa. No, fíjese, le hieren el costado. Primero ilumina el lugar oscuro, porque necesitaba luz. No se puede ir a ninguna parte sin luz. Sin luz se tropieza, sin luz uno se va a tropezar contra las paredes. Necesitaba que el lugar sea iluminado. Y Dios te ilumina, primera cosa. Gloria al Señor. Luego te sacude para que te despiertes, como sea. Y una vez que te despertaste, te dice, levántate prestamente. A lo mejor te diga, sígueme. A lo mejor te diga, congrega. A lo mejor te diga, sírveme. El asunto es una acción, una respuesta. Para Pedro fue, levántate prestamente. Cuando lo hace, se le caen las cadenas de las manos. Ahora no termina ahí. Le dice el ángel, cíñete. Alabo el nombre de Dios. Ceñirse para el hebreo era ajustar el cinto que sostenía su túnica. Por eso dice muchas figuras en la Biblia, dice el apóstol San Pablo, ceñió los lomos con la verdad. Efesios capítulo 6 dice que el creyente tiene que estar ceñido sus lomos con la verdad. Ceñirse era una acción de prepararse. El hebreo se ceñía al cinto, ajustaba su túnica. Yo lo dije hace poquitos días predicando en otro tema, que cuando el hebreo necesitaba entrar en acción, en una batalla, en un trabajo, él levantaba esa túnica porque si no se le enredaba entre las piernas. La túnica era como un vestido largo hasta el suelo. Y las mujeres saben que no pueden correr y no pueden subir una escalera con esos trapos ahí abajo. Entonces las mujeres suelen levantar la falda cuando suben una escalera, cuando tienen que correr. Bueno, esto hacía el hebreo. Levantaba la túnica y la ceñía con el cinto acá arriba para dejar las piernas libres y correr en una batalla o subir una escalera o ir a trabajar en la huerta. No, se ceñía. Y ahí viene la expresión que le dice el ángel a Pedro, cíñate, prepárate para la acción. Alabado el nombre de Dios, porque Dios no te llama para ser un agente pasivo en el plan de Él. Dios te llama para ser parte activa, gloria. Alabado el nombre de Dios, para que le sirva, para que testifique, para que ore, para que mantengas comunión con Él. Alabado el nombre del Señor, una participación en el plan de Dios. Cíñete. ¿Sabía Pedro de qué se trataba? Nosotros nos parece algo desconocido porque no estamos en esa cultura. Pero para el hebreo era bien sabido qué significaba ceñirse. Se ceñían para entrar en batalla. Se ceñían para trabajar. Se ceñían para correr. Levantaba la túnica y la ajustaba con su cinto. Dejaba las piernas libres. Cíñete. Átate tus sandalias. Cálzate. Alabado el nombre de Dios. ¿Cómo puede correr descalzo? ¿Cómo puede trabajar descalzo? Él estaba durmiendo y el que duerme está descalzo, está de vestido, está relajado. Pero ahora el ángel le va a poner en libertad. Ahora Cristo te va a libertar para un propósito. Alabado el nombre de Dios. Para que seas parte del plan de Dios.
Por eso cíñete, cálzate en la sandalia. Decía Pablo que el creyente tiene que estar calzado con el apresto del Evangelio. Alabado el nombre de Dios. No nos avergonzamos de ser evangélicos. Nos calzamos con el Evangelio. Somos cristianos. Testificamos que somos cristianos. Gloria. No nos avergonzamos de Cristo. Porque el que se avergonzara de Cristo, Cristo se avergonzará de él. El que le confesare a Cristo delante de los hombres, Él te confesará a ti delante del Padre y de los ángeles del cielo. Gloria. Alabado el nombre de Dios. Los peronistas no se avergüenzan de ser peronistas. Los kirchneristas no se avergüenzan de ser kirchneristas. Alabado el nombre de Dios. Aleluya. Pero muchos cristianos nos avergonzamos de ser cristianos. Alabo el nombre de Dios. Aleluya. Cálzate la sandalia. Es decir, vas a salir calzado, no vas a salir descalzo. No vas a salir en pata de acá. Cálzate. Átate bien la sandalia. Alabado el nombre de Dios. Y lo hizo así. Y le dijo, rodéate tu ropa. Alabo el nombre de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Usted sabe que el Señor nos vistió con vestido de salvación. Estábamos desnudos, pero fuimos vestidos con vestido de salvación, con vestido de justicia. Alabado el nombre de Dios. Juan vio a la iglesia de Cristo vestido de lino fino, blanco y resplandeciente en la boda del Cordero. Alabado el nombre de Dios. Dios te vistió con vestido de salvación. Alabo el nombre de Dios. No andamos desnudos. Tenemos una vestidura resplandeciente que Cristo nos consiguió en la cruz del Calvario. Nos quitó los andrajos, nos quitó los harapos. Alabo el nombre de Dios. ¿Se acuerda aquella historia en el libro de Josué? Estaba Josué y Satanás para acusarle. Y allí el ángel del Señor le dijo, dio una orden. Quítale las vestiduras viles, quítale los andrajos y vestirle de vestidura de gala. Gloria al nombre del Señor, porque este fue como tizón arrebatado del incendio. Alabado el nombre de Dios. Cuando Dios te arrebata del incendio, cuando Dios te arrebata de la cautividad, te liberta de las prisiones, te viste de gala. Por eso le dijo el ángel, vístete, rodéate la ropa, cálzate la sandalia, cíñete los lomos, gloria al nombre del Señor y sígueme. Alabasa. No te liberta para que vos hagas la que vos te parece. No te liberta para que vos andes en cualquiera. Te liberta para que le sigas. Sígueme, le dijo. ¿Querés ser libre? ¿Querés estar en la calle de nuevo? ¿Querés ser dueño de tu vida? Sígueme. Y empezaron a pasar las custodias y las guardias. Y esas puertas de hierro se empezaron a abrir. Primera guardia, segunda guardia, tercera guardia. Empezaron. Yo cuando iba a la cárcel tenía que ir. Le conduce allá un carcelero para la visita. Y van abriendo esas puertas de hierro. Qué sonido terrible para el que conoce esos lugares. Qué sonido. Es un sonido que te va a acompañar mucho tiempo. Cuando se abren esas aldabas y se abren esos portones y vos pasás a un lugar y se cierran detrás de ti. Crack, crack. Y se abre otro y va pasando. Porque no es que como la casa de uno, que uno pasa una puerta y ya está adentro en la cocina. Se tiene que ir por unos pasillos donde hay muchas puertas de seguridad. Y
Y cada lugar que van pasando se van abriendo. Y usted cruzó para allá y espera mientras que se cierra acá y se abre allá. Y esto le pasó a Pedro. Saliendo le seguía. Pasaron la primera y la segunda guardia. Ahí se abrieron unos portones, unas aldabas se corrieron. Pasaron la primera, pasaron la segunda. Vinieron a la puerta principal de hierro que da a la ciudad. Alabo el nombre de Dios. Y esa también se abrió. Y cuando Pedro se quiso darse en cuenta, estaba en la calle. Pensaba que soñaba. Pensaba que veía una visión, gloria. Y se tuvo que convencer. Dice, Pedro volvió en sí. Dice el verso 11. Parece que se despertó. Se terminó de despertar porque él no creía que podía estar libre. Su compañero Jacobo, poco antes había sido aprisionado como él. Y la cabeza de Jacobo terminó arriba de un palo. Porque el rey Herodes lo decapitó. Era el primer pastor de la iglesia primitiva, Jacobo. Y lo mandó decapitar el rey Herodes. Y ahora lo tenía Pedro. Y dice que Herodes pensaba sacarlo esa misma hora. Para llevarlo a comer o felicitarlo, era para cortarle la cabeza. Entonces Pedro dice que cuando se encuentra en la calle, después de todo ese acontecimiento, gloria, dice, vuelve en sí y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaban. Alabado el nombre de Dios. Es como que se dio cuenta. Estoy libre. Yo lo he contado tantas veces que los hermanos ya estarán aburridos de oírme. Pero a lo mejor usted nunca lo escuchó. Así que me tienen paciencia los hermanos de la casa, en amor de aquel que va a escuchar por primera vez. Yo me convertí en una iglesia donde no había enseñanza de ningún tipo. Nadie me explicaba nada, eran culto, alabanza y predicaba el evangelio y yo acepté a Cristo. Y Cristo comenzó a quitarme las ataduras, las cadenas, como a todos nos hizo, abrirme las puertas de las prisiones. Yo era un tipo violento, un tipo vicioso, un tipo mujeriego, un tipo incrédulo, ateo, burlador, blasfemo, de todo un poco. Alabo el nombre de Dios. Y de repente Dios empezó a hacer algo conmigo, a transformar mi vida, a libertarme. Libertarme de la violencia, el mal carácter, la delincuencia. Y yo trabajaba en construcción y me levantaba muy temprano a las 5 de la mañana. Y tenía personal que trabajaba en la construcción conmigo. Yo contrataba las obras, era contratista. Siempre tenía 6 o 7 trabajando conmigo. Y les maltrataba bastante porque era muy mal llevado. Entonces me empecé a ver diferente al trato con el personal, el trato con los patrones, el trato en la calle con la gente. Y empecé, yo lo cuento, me perdí a mí mismo. Me empecé a desconocer. Y me levantaba mientras preparaba el mate para irme a trabajar a las 5 de la mañana. En el baño me paraba frente al espejo algunos minutos y me miraba y decía, ¿qué me está pasando? ¿Me habré contagiado alguna enfermedad, algo? Porque había desaparecido mi carácter violento, había desaparecido. Muchas cosas malas de mi vida habían desaparecido.
Entonces yo me miraba y decía, ¿qué me está pasando? Yo no entendía qué me estaba pasando. Y me preocupaba. Y nadie en la iglesia me sabía explicar. Y así estuve varios meses. Que yo decía, algo me está pasando, no tengo. Yo decía, ya no tengo sangre. Ya no reacciono. Yo, y lo he contado muchas veces, antes de venir a Cristo, yo vivía armado siempre. Tenía muchas armas en mi casa. Y yo viajaba a mi trabajo con armas. Siempre tenía un arma en la cintura. Y cuando alguien me disgustaba, no tenía problema de apuntarle en la cabeza con un arma. Martillarle una pistola, un revólver, lo que fuera. Todos conocen la historia, los hermanos de la casa. Y entonces yo me empecé a deshacer de ese armamento. Ya no llevaba arma conmigo. Y a veces me pasaba algo, alguna discusión y yo no reaccionaba como reaccionaba antes. Entonces digo, a mí me agarró algún virus. No puede ser. Algo me está pasando. Y me miraba en el espejo a la mañana varios minutos. Porque me desconocía a mí mismo. Gracias a Dios, después de varios meses, un hermano entendido en la congregación, le pregunté, me sentó y me explicó. Me dijo, mira, el Señor está haciendo una obra contigo. Eso se llama conversión, eso se llama transformación. Dios te está cambiando, Dios te está transformando. Dale gracias al Señor. Bueno, y entendí. Porque alguien, ¿no es cierto? Dios puso en mi camino que me explicara. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, ¿no es cierto? Necesitamos empezar a despertarnos para que se nos caigan las cadenas, las ataduras, que quedemos libres. Y cuando quedemos libres, vamos a volver en sí como le pasó a Pedro. Pedro no entendía. Pedro dice, estoy soñando. Pedro dice, no sé, me tendré una visión. Todavía estoy allá adentro metido en la cárcel. No podía creer que estaba en la calle. Gloria al Señor. Ni los hermanos que estaban orando por él creyeron, porque se presentó donde los hermanos estaban reunidos. Golpeó la puerta. Una joven fue a atender. Y dijo, es Pedro, le dijo a los hermanos, Pedro está allá afuera, Pedro está atrás de la puerta y está llamando. ¿Sabe qué dijeron los hermanos? No puede ser Pedro. Es una visión, es un ángel. Pero Pedro está encadenado con una custodia terrible, no puede ser Pedro. Era Pedro que estaba libre, pero ni él ni los hermanos lo creían. Cuando Dios te pone en libertad, ni tu madre lo va a creer, ni la esposa, ni los hijos. Alabo el nombre de Dios, porque a veces ni la cárcel le cambia al hombre, ni garrote le cambia al hombre, ni bala, ni cuchillo le cambia al hombre. ¡Oh, gloria! Pero hay alguien que viene a poner en libertad a los que están cautivos, el que viene y abre la cárcel de los que están presos. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria! Y si Él te liberta, te hace libre, verdaderamente libre. ¡Gloria! Alabado el nombre de Dios. Gloria al Señor. Si ya lo hizo, alábenle a Dios. Y valora. Da valor. Que mucha gente que anda por la calle no está libre. Mucha gente que vas a ver por los medios de comunicación no está libre. Mucha gente famosa, rica, no está libre. Mucha gente que anda por la vida disfrutando en los boliches no está libre. Así que si eres libre, alaba a Dios, porque eres verdaderamente libre. Gloria. Alama. Alabado el nombre de Dios. Alaba al Señor. Y si no lo eres, que en esta noche haya encendido esa luz que se prendió en aquella cárcel oscura.
Y ojalá la palabra te haya sacudido, te haya herido en algún lado para que te levantes. Gloria. Y cuando lo haga, cuando tome la decisión, las últimas cadenas caerán prestamente, rápidamente. Oh, gloria. Recién te vas a dar cuenta cuando no cargues las cadenas. Porque el ser humano se acostumbra a las cadenas. Vio que en los zoológicos, en los circos antiguos, yo alcancé a ver tigres, leones, perros amestrados, monos, caballos y hasta elefantes. Íbamos al circo y veíamos, después salió la ley de protección al animal y le expropiaron todos los bichos. Ahora el circo tiene que trabajar con gente, ni un perrito puede tener. Alabo el nombre del Señor. El aborto es legal, matar a una criatura gestada en un vientre es legal, pero hacer bailar un perrito, un pecado de muerte, penado y castigado por la ley. Tener un monito que haga su monería es un delito terrible. No se puede tener. Ahora, eliminar una criatura porque tener un embarazo no deseado, eso no. Eso es gratis. Ilegal. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre de Dios, ¿no? Y bueno, recordaba yo cuando era chico ir a los circos. Los circos andaban por las ciudades, se instalaban en algún predio y todos los chicos íbamos a curiosear la jaula de los tigres, los leones, los monos y los elefantes, porque había elefantes que hacían sus artes también en la pista. Dice que alguien le preguntó al domador, no, porque el elefante del circo tiene una cadenita y hay una estaca de madera clavada allí y le atan de la pata. Y el elefante da la vuelta del largo de la cadena y está allí, ¿no? Todo el día, hasta que le toca la actuación. Y alguien le preguntó cómo el elefante puede estar sujeto a esa cadenita, esa estaca de madera, que si el elefante se enoja, se lleva la cadena, la estaca y la carpa del circo. ¿No? Porque es un bicho poderoso, de varias toneladas de peso, uno de los paquidermos de lo más grande que hay. Imagínense que si esa cadenita de tipo de perro, ¿vio? Atada a la pata con una estaca clavada en la tierra. Eso no le sujeta. Dice, ¿cómo ustedes se animan a tenerle así? No, dice el elefante, nunca va a procurar soltarse. ¿Por qué? Le preguntó el curioso. Porque cuando son chiquitos que nosotros le compramos, chiquitos, bebé, le atamos con esa cadena. Y él lucha y lucha. A veces hasta se lastima la pata para soltarse. Pero no tiene fuerza. Nunca lo logra. Y gira alrededor de esa estaca y tira y se esfuerza y se lastima, pero no logra moverla. No tiene la potencia, la fuerza. Entonces llega un punto que se acostumbra y acepta la cadena. Y cuando es grande, adulto, no intenta soltarse porque ya tiene en la cabeza que no lo va a lograr. Nunca pudo y no va a poder ahora. Alabo el nombre de Dios. Entonces no hace falta agrandar la cadena ni asegurar la estaca. La misma cadenita que le sostenía cuando era bebé, le sostiene ahora que es adulto. ¿Por qué? Porque se acostumbró a estar atado. Se acostumbró a la cadena. Se acostumbró al grillo que tiene en la pata, gloria. Y ni siquiera lo intenta.
Alabo el nombre de Dios. Ya termino. Había un hermano que tenía un perro y lo había atado con una cadena larga de 2 o 3 metros y en derredor de un árbol. Y el perro, toda su vida desde cachorrito, daba la vuelta al arbolito. Tenía un tarro con agua, le daban algo de comida. Toda la vida daba la vuelta, el hermano me contó para mí. Años dando la vuelta alrededor del arbolito. Un día, no sé, una predicación, el hermano escuchó que el creyente tiene compasión del bruto, del animal. No es como el incrédulo que dice las entrañas de los incrédulos son crueles. Pero el creyente tiene compasión de sus bestias. Y él parece que escuchó y fue allá y le largó. Le sacó la cadena. Y dice que el perro seguía dando vueltas alrededor del árbol. Y no se iba. Y él le llamaba, vení, vení. Y él daba vueltas en lo que le daba la distancia a la cadena. Y le tuvo que agarrar y sacar de ahí una distancia para que el perro se despertara que ya no tenía cadena, que estaba libre. Alabo el nombre de Dios, gloria, santo. Alabado el nombre de Dios. A veces nos acostumbramos a la cadena y a las prisiones porque tenemos un carcelero impiadoso que nunca abre la cárcel de nadie. Gloria. Pero Cristo nos vino a hacer libres. Aleluya, no acepten más ninguna cadena, no acepten más ningún barrote. Gloria al Señor, sé libre. Si no lo eres esta noche, vamos a orar y las últimas cadenas se van a caer. Vas a tener que hacer algo. Vas a tener que tomar una decisión. Alabo el nombre de Dios. No somos agentes inactivos, pasivos. Tenemos participación. ¿Sabe por qué? Porque tienes voluntad. Tienes libre albedrío. Puedes escoger. Me contaban en las prisiones cuando yo iba a predicar. Había presos allí 30 años, 35 años. Y le venía la libertad. Porque habían cumplido ya su condena. ¿Y sabe qué hacían? Armaban un alboroto y lastimaban a alguien con la púa para que le hagan otra causa y se quede adentro. No querían irse. Entonces, para que no lo largaran y poder seguir estando ahí. Y yo no entendía esto. Y le preguntaba, pero te vino la libertad, ¿cómo no va a querer? No, yo afuera no tengo nada. No tengo familia, no tengo casa, no tengo trabajo. Acá este es mi mundo, acá están mis amigos, acá está mi familia. Y yo no quiero salir en libertad. Es como el elefante, como el perro, sigue dando vueltas en derredor del árbol, ¿no? Gloria al nombre del Señor. No quiero salir en libertad. Entonces se armaba otra causa para quedar con otra condena de otros tantos años más. Para no salir a la calle, no querían salir a la calle. El hombre se acostumbra a las cadenas. Gloria al Señor, y pensamos que así es la vida, que es normal. Andar con los grillos, con las cadenas es normal. Gloria al Señor, no es normal. Déjame decirte, no es normal. El Señor quiere personas libres. Él quiere que seas libre, verdaderamente libre. Gloria al nombre del Señor. Pero tienes que tomar una decisión. Gloria, Salama. Tienes que hacer algo. Levántate prestamente. Varias cosas. Levántate prestamente. Cíñate. Rodéate tu ropa, cálzate tus sandalias. Montón de cosas que tenía que hacer. Y ahora sígueme.
Alabo el nombre de Dios. Hay un montón de cosas que tienes que hacer que solamente tú la puedes hacer. No la va a hacer Dios, la tiene que hacer usted. Tome la decisión. Levántate prestamente. Empieza a vestirte las vestiduras espirituales. Empieza a ceñirte y empieza a calzarte. Y sigue al Señor. Sígueme, gloria al nombre del Señor. El Señor te va a llevar a la calle, te va a llevar a la verdadera libertad. Él no te va a llevar a la prisión de nuevo. Él te va a traspasar esas puertas de hierro y te va a poner allá en la calle. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga. Ponte de pie en esta noche. Gloria al Señor. Sanama. Gloria a Dios. ¿Hay alguna cadena por ahí? Todavía la tienes en los brazos, en las piernas. Alabo el nombre de Dios. Esta noche toma la decisión y esas cadenas se caen. Rápidamente. Rápidamente. Alabo el nombre de Dios. Porque es lo que Dios está queriendo, la decisión. Sigue al Señor. Congrega. Busca una iglesia. Permanece en ella. Sujétate a tus pastores. Aprende la palabra. Comienza a orar. Gloria al nombre del Señor. Son cosas que tú puedes hacer, yo puedo hacer. Gloria al Señor. Y cuando yo me tomo el compromiso de hacerlo, gloria. Las cadenas que todavía cuelgan allá se van a caer. Y voy a quedar libre. Alabo el nombre del Señor. Libre, pero verdaderamente libre. ¿Y sabe qué? El que no perdió la libertad no la evalúa. No sabe lo que tiene. ¿Te acuerdas? La pandemia nos dio un panorama chiquitito. No podíamos hacer culto, no podíamos salir de casa. No podías ir al mercado, no podías ir a trabajar. No podía subir a cualquier colectivo. Nos dio un panorama, un pantallazo. Yo me quedé preso en la provincia de Misiones y la gendarmería pasaba por la calle con los altavoces, con los móviles, diciendo todos los ciudadanos adentro de su casa. Solo uno sale para hacer las compras y luego vuelve a su casa, si no va a ser detenido. Nadie puede estar en la calle. Los altavoces recorrían, ley marcial, recorrían las calles, nosotros adentro, cerrados. Uno salía a hacer las compras y volvía. Perdimos la libertad. Cuando nos permitieron abrir las iglesias, cuando nos permitieron no usar barbijo, cuando nos permitieron viajar y volver a trabajar. ¡Qué maravilla! Alabado el nombre de Dios. Gloria al Señor. Alabe a Dios si eres libre. Y si no lo eres, procura hacerlo. Comienza esta noche. Comienza ahora. Gloria. Alabado el nombre de Jesús. Gloria. Vamos a hacer una oración. Tú vas a tomar un compromiso. Y la obra va a comenzar porque esto vino a ser Jesús. Alabado el nombre de Dios. ¿Quién levanta la mano esta noche? Dios bendiga esas manos. Dios bendiga esas manos. Dios bendiga esas manos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por esas manos que se levantaron. Vamos a orar. Cierre tus ojos, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, te pedimos que mires esas manos que se han levantado, Señor. Es una señal de fe delante de ti, Padre. Son personas que están anhelando ser libres de toda la atadura espiritual. Sí, Señor, las cadenas que quedaban todavía que caigan esta noche definitivamente. Gloria. Alabado el nombre de Jesús, Señor. Ponga en libertad y aquel que ha sido libre, que pueda valorar esa libertad maravillosa. Aleluya, gloria. Sálama. Que podamos dar valor, Señor, gloria. Que no estamos en prisiones, como hay miles que están en esta misma hora. Alabado es tu nombre, gloria.
con una sentencia de muerte en una prisión oscura. Aleluya, gloria. Sarama, custodiado por aquel carcelero que nunca abre las prisiones. Pero tú has venido a ponernos en libertad, Señor, gloria. Te damos gracias por esta salvación tan grande, por el perdón de nuestros pecados, porque tú abriste esas cárceles para nosotros, gloria. Aleluya, hágalo en esta noche, con esas manos que están en alto, Señor, gloria. Aleluya, gloria. Sálama. Mi alma te alaba, Señor, gloria. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo ahora. Aleluya, la mariban, salama kai, salama, gloria. Mi alma te alaba, Señor, gloria.